Buenas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, en coproducción con especiales UCR de Canal 15. Hoy nos acompaña Abelardo Morales, académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, Abelardo? Bien, y vos, Esteban. Es un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y hoy, bueno, la idea es que hablemos un poco sobre esos escenarios posibles que nos podríamos enfrentar en Costa Rica, podríamos ampliar a América Latina, en el mundo, posterior a la pandemia del COVID-19. Uno de los elementos que se ha discutido, que se tiende a hablar un poco, y es posible una de las posturas que ha tomado más fuerza en varios círculos, es la de la crisis del Estado neoliberal, del modelo neoliberal y la gestión del neoliberalismo. ¿Cómo ves vos si realmente podríamos pensar que hay una crisis al modelo neoliberal, o si más bien podríamos encontrar un recrudecimiento del mismo? Sí, yo estoy de acuerdo con la idea de que hay una crisis de este modelo económico, de esta forma de organización de la sociedad, de la economía y del Estado, a partir de las doctrinas del neoliberalismo, pero desde mi perspectiva esto es consecuencia, resultado de una crisis más amplia, ¿no? Es una crisis del modelo de acumulación, o sea, que es parte de las crisis históricas del sistema capitalista, por un lado, y por otro lado también es resultante de la crisis del modelo de organización de la sociedad, no solamente en torno al modelo de producción y en torno al modelo de organización del sistema económico, sino también es una crisis del modelo de organización cultural, de las formas de identidad y de subjetivación que en esta etapa reciente se han producido. Uh-huh. Es importante ver, digamos, que tal vez el desgaste del mismo modelo neoliberal no nace con la crisis, ¿verdad? Hay relaciones de desigualdad social que se han ido gestando por muchos años y que parece que se hacen visibles con esto, pero que han estado ahí presentes, y que la vía de la privatización de tanto servicio esencial empieza a reflejarse. Entonces, ahora que vemos una pandemia, una situación con efectos económicos y sociales fuertes, que empieza incluso hasta a asustar a la claro. población, o a cuestionarse que si la gestión que se ha hecho de estos recursos en los mismos servicios públicos son los adecuados. Claro, ahí estábamos inmersos en un modelo de organización de la sociedad donde la economía, donde el modelo de acumulación del capital, el modelo de producción del capital comandaba otras esferas de la sociedad, ¿no? De la cultura, inclusive la investigación en tecnología, las innovaciones, la sociedad del consumo, el mercado. Y bueno, en la lógica tradicional, ¿verdad? En los esquemas teóricos, pues se suponía que este sistema iba a entrar en una fase de crisis como resultado de su propia lógica. Lo que pasa es que ahora tenemos un elemento nuevo. La epidemia o la pandemia es un elemento externo al sistema económico, ¿no? O sea, es un elemento que viene de la naturaleza, de la naturaleza biológica del ser humano. Quizás podríamos decir es un producto de nuestra sociedad, pero que viene desde otra dimensión, desde otra esfera, y esto lo que hace es precipitar esta crisis del sistema económico, esta crisis del capitalismo, y por lo tanto esta crisis social. No es el origen de la crisis, pero le introduce a esta crisis una variable frente a la cual los elementos con los cuales el capitalismo había estado pensado, digamos, los parámetros tradicionales del capitalismo, no funcionan o no funcionaron para prever los impactos de esta crisis. Entonces, claro que frente a esto, el pensamiento económico, que ha sido el pensamiento hegemónico de estas últimas 3, 4 décadas, pues también es un pensamiento que se ha quedado corto, ¿no? O sea,
la interpretación, la conceptualización que desde la economía tradicional se ha venido haciendo de la crisis está muy alejado, muy lejos, primero, de las causas de la crisis, de la naturaleza de la crisis y de las consecuencias de la crisis. Por eso yo señalo, ¿verdad?, que los economistas que siguen adheridos a estas doctrinas deberían estudiar la sociedad, ¿no? Deberían estudiar el mundo, deberían estudiar la vida, porque es la sociedad, el mundo y la vida el causante de los hechos económicos, y no los hechos económicos no son los causantes de la vida, ni de la sociedad, ni del mundo. Esto me parece importantísimo, ¿sabes? Porque vemos, digamos, en efecto, una aceleración de un futuro esperado en la crisis esta. Y vemos en algún momento, digamos, que una lectura económica no contemplaba a las personas, ¿verdad? Contemplaba los mercados, la relación, la importancia del capital estaba sobre la vida y la dignidad misma. Y ahora, por ejemplo, vemos, y casi con imágenes apocalípticas, cómo tantos países que se nos han presentado como modelos han tenido una pésima gestión del manejo de seguridad. La gente, cuerpos apilados, escenas incluso donde la misma gestión de la muerte no respeta ni tradiciones, no respeta nada, donde las personas no se puede ni siquiera despedir de sus muertos en algunos casos, y que es un elemento complementario de la vida de las personas, de la sociedad, de la dignidad humana. Y me parece importante esto que señalas a la hora de pensar, bueno, ¿qué se estaba pensando previamente a esta crisis, que si no hubiera sucedido tal cual está pasando, se seguiría reproduciendo un mismo modelo social que deja al ser humano en un segundo plano? Claro, yo creo que también no es solamente un problema, un límite al que ha llegado el pensamiento económico, sino también yo creo que lo que nos muestra, por ejemplo, la respuesta de algunos estados, inclusive la respuesta de algunas fuerzas políticas y grupos sociales, es que también las doctrinas políticas, el pensamiento político, o sea, hay una crisis ideológica. Aquí mismo lo presenciamos en Costa Rica, ¿no? Grupos parlamentarios que se adhieren a una serie de tesis que uno considera irracionales, ¿no? Primero porque no contemplan el riesgo, el peligro y la magnitud de la crisis epidemiológica, ¿no?, por un lado. Pero además, esas fuerzas políticas, aliadas con otras fuerzas sociales y otras fuerzas económicas, pretenden aprovechar esta coyuntura para profundizar los rasgos negativos de ese modelo que está en crisis. Claro. Vamos a ir a un corte y vamos a profundizar de esto, que me parece importantísimo que veamos esa crisis ideológica en Costa Rica. Ya volvemos a Praxis TV, coproducción de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y especiales UCR de Canal 15. Regresamos a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, en coproducción con especiales UCR de Canal 15. Continuamos hablando con Abelardo Morales, académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Abelardo, estabas mencionándonos una crisis ideológica que vemos en la Asamblea Legislativa, que vemos en el gobierno costarricense, y nos lleva a pensar, bueno, cuál es o cuál pareciera ser la postura y la propuesta del gobierno en tanto la gestión, no solo la gestión de la crisis, la gestión económica de la que nos vienen hablando desde que empezó el gobierno. Claro, yo creo que esta crisis ideológica no tiene solamente una naturaleza o una raíz en la dimensión ideológica de la política, ¿no? Sino que también creo que es una crisis del pensamiento contemporáneo, ¿no? Involucra a las ciencias sociales, ¿no? No solamente a la economía,
y yo señalo que en ese sentido la crisis global del Estado, o sea, la falta de respuesta de algunos estados, inclusive de algunos estados centrales, a la crisis y a la epidemia, tiene que ver precisamente con la crisis de la organización del Estado, ¿no? Y eso entonces aquí en Costa Rica se manifiesta claramente. ¿En qué aspectos? Bueno, tenemos un Estado débil, ¿no? En el sentido de que a pesar, y eso lo reconocemos, ¿no?, de que ha habido una muy buena respuesta desde la dimensión de las instituciones sanitarias, del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues esa respuesta ha sido una respuesta que estuvo rodeada durante mucho tiempo de una serie de ataques ideológicos y políticos de grupos económicos y de grupos políticos que pensaban o que pretendían que la salud se podía privatizar en este país, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí esta crisis tiene que ver con un juego de tensiones, ¿verdad? Y la capacidad de producir pensamiento nuevo para dar respuestas nuevas a una situación nueva. Entonces, las respuestas del gobierno costarricense a mí no me sorprenden. O sea, si el gobierno hubiera respondido de otra manera, este gobierno sería milagroso. O sea, este gobierno sería mejor que el gobierno de Suecia, que el gobierno de China o que el gobierno de Singapur y que los gobiernos que han respondido, han desafiado esta problemática. Y yo pienso que pues aquí lo que tenemos, uno, es una limitada capacidad de respuesta del gobierno, que tiene que ver además con una limitada capacidad de respuesta política del sistema político, del sistema institucional. El Estado costarricense ha sido un Estado sometido y todavía, en el pasado, pero todavía sometido a la fuerte presión ideológica de que este es un Estado muy grande, que hay que recortar empleos públicos, que hay que recortar salarios, que hay que mandar profesores y funcionarios a la calle, porque hay que emparejar el desempleo. Esa es la lógica que tienen algunos de nuestros ilustres pensadores políticos, ¿verdad?, que están precisamente comandando el pensamiento doctrinario en los partidos políticos más grandes. Claro, yo veo ahí una cosa interesantísima, y es que la acusación de la no eficiencia de las instituciones públicas viene primada por un recorte al presupuesto de las mismas instituciones. Bien decía Chomsky en algún momento en Requiem por el sueño americano, mencionaba que una de las recetas para buscar la privatización es primero recortar y después mostrar que son ineficientes. Y eso es una forma que se ha gestionado o se han gestionado las instituciones públicas, o han sido gestionadas por los gobiernos previo a esto. Que aún así, que bien mencionas, aún así la Caja ha tenido una respuesta enorme. Sin embargo, por ejemplo, a mí me parece interesante pensar en el MEP. Me parece interesante pensar en el MEP y ver en algunos momentos que algunas de las críticas que se le hacen es que no todos los estudiantes tienen acceso a tecnología, no todos los estudiantes tienen acceso a esto, pero es que eso no es culpa del MEP. O sea, ¿cómo tenemos que cuestionarnos inicialmente que, ese acceso desigual a las tecnologías, al Internet y demás, tiene una raíz más profunda? No es que el MEP tenga un problema de gestión, porque la labor del MEP no es ir a repartir tablets para suplir este problema, porque además tampoco tiene el presupuesto o no se le aprueba nunca un presupuesto para poder gestionar esto. Y ahora se visibiliza, y me parece interesante que a veces lo mencionan y a veces no quieren mencionarlo, porque reflexionar de esto implica hablar un poco más sobre la desigualdad que ha engendrado la forma en que se ha gestionado los gobiernos previamente. Sí, y yo creo que en ese sentido es importante plantearnos hacia dónde vamos, ¿verdad? Que era tu pregunta inicial. Y yo creo que aquí en Costa Rica nos enfrentamos a varios caminos, ¿verdad? Pero hay varios caminos que están entre dos opciones. Continuamos profundizando esto que teníamos, retomamos
algunas de las características de la forma de organización de la sociedad costarricense, cuáles de esas características, y yo creo que si hay algo que retomar, lo que hay que retomar en primer lugar es nuestro sistema de salud, pero nuestro sistema de salud universal y solidario, y también creo que las instituciones de protección social del Estado, aquellas que se han movilizado, que se han articulado para asistir a las personas en condiciones más vulnerables. Y yo creo que debemos revisar hacia dónde seguir apostando en términos del desarrollo económico. Es muy posible que haya que retomar las actividades de las cuales ha dependido la economía, la producción, el empleo y los salarios, pero hay que revisar si debemos seguir anclados, por ejemplo, al modelo de turismo que teníamos, que es un modelo de enclave, que reporta muy pocos beneficios redistributivos y distributivos en los territorios en los cuales se asienta. Guanacaste es una de las provincias más pobres y más desiguales del país, ¿no? Lo mismo que la zona sur y la zona atlántica. O sea, la periferia es la mina del turismo en Costa Rica, las costas que están en la periferia, ¿no? Son las minas turísticas de Costa Rica, pero son aquellos lugares donde se concentra la pobreza, la mala distribución del ingreso, pero además la desconfianza ciudadana hacia el Estado y hacia los partidos políticos. Los resultados de las últimas elecciones lo demostraron muy claramente, no de las elecciones municipales, sino de las elecciones nacionales. Sí, ahí vemos que me parece importante, antes de ir al siguiente corte, pensar, a ver, el abandono de las zonas costeras en el país, que además, curiosamente, al fin y al cabo tienen una inversión de turismo, pero parece que la inversión social queda corta. Hay como un abandono de las zonas costeras y que bien como lo mencionas, lo reclamaron simbólicamente en las elecciones anteriores. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos a Praxis TV. Regresamos a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, en coproducción con Especiales UCR de Canal 15. Continuamos conversando con Abelardo Morales, académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Abelardo, mencionaba sobre esta crisis, esos efectos que pueden caer en la periferia del país. Me parece importante mencionar esto, porque mucho de la atención puesta a la crisis económica que está desembocando el COVID está muy centralizada, está en el Valle Central de Costa Rica. No, como ya es costumbre casi pensar a Costa Rica solo dentro del gran área metropolitana y olvidarnos de las zonas costeras. Pero hay una afectación fuerte, bien mencionabas, en la pésima distribución de la riqueza que hay en las zonas periféricas del país, que ya es pésima en el país en general. El tema del turismo. Y bueno, ¿qué otros elementos son importantes mencionar, reflexionar en torno a esto en esta zona del país? Claro, y en ese sentido, pues Costa Rica sigue siendo un país periférico en la acumulación global. O sea, que en el sistema mundo, nuestro pequeño territorio, pues es una partícula en un universo bastante complejo y por lo tanto, eso significa que somos una sociedad, una economía, una nación bastante vulnerable a los vaivenes, a los efectos que tiene cualquier crisis. Y en esta crisis se ha notado. Y ahí entonces yo rescato un elemento, ¿verdad? Pese a nuestra condición periférica, Costa Rica también ha tenido una buena imagen, se ha sabido proyectar en términos de la respuesta a la epidemia y hay un reconocimiento internacional a esto. Pero esta imagen no nos debe llevar a invisibilizar un conjunto de situaciones que tenemos a nivel interno e inclusive pensar en el retorno, en el momento del retorno, tampoco nos debe llevarnos a olvidar
que el retorno no va a ser igual, el regreso, la normalidad no va a ser igual para todos, para todas y todos los costarricenses. Por ejemplo, hay un dato de ayer del Ministerio de Salud, ¿no?, que como consecuencia de la situación y de las medidas de higiene y de protección que se están tomando, disminuyeron otro tipo de enfermedades como las diarreas y otros, y estas se expresaban con mayor fuerza, por ejemplo, en la zona Huetar Norte, la región central norte y en el Pacífico central. O sea que ahí hay un dato importante de que las zonas costeras son vulnerables a las epidemias, ¿no? Por ejemplo, el dengue, donde está causando y ha causado mayores estragos, ha sido en las zonas costeras. Entonces, yo creo que no solamente debemos pensar en el modelo de reactivación económica, sino en el modelo de distribución económica. Y aquí yo creo que hay un elemento que es fundamental. Esto pasa por revisar el dogma fiscal. Hay una adhesión casi enajenada a que el problema o la crisis la origina el gasto del Estado, el tamaño del Estado, el costo que el Estado le significa a los costarricenses, ¿no? Pero lo que no hemos mirado, ¿verdad?, es cuál es la contribución de cada uno de los sectores de la sociedad y, en este sentido, de cada una de las fuerzas económicas, no al mantenimiento del Estado, porque el Estado no es una unidad en sí, por sí misma, es cuánto cuesta a las distintas fuerzas económicas, a los grupos empresariales, a los trabajadores, a los productores, el mantenimiento de este modelo de sociedad. O sea, si este modelo que tenemos, sistema de salud, instituciones de protección social, IMAS y otras instituciones, han sabido responder, ha sido porque lo supimos financiar y porque, a pesar de las presiones que hay en su contra, este modelo ha sobrevivido, y en esa sobrevivencia se han logrado introducir algunas respuestas que hasta el momento han logrado mantener la crisis y la situación, pero no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Sí, a ver, ahí hay una cosa importante, porque son muchos los temas que empiezan a surgir. Si vemos, respecto a opinión pública, hay una aprobación casi mayoritaria de la gestión de salud que se ha hecho. Incluso vemos reflejado en redes sociales o en algunas posiciones de la gente una defensa de una institucionalidad que ha sido atacada, ¿verdad?, constantemente en los años anteriores. Bueno, también se puede pensar que ese amorío hacia el sector público puede ser temporal. En el momento que esto pase, podría volver a venir una oleada de ataques que podrían volcar la opinión pública en contra. Y pensando en estos escenarios, sería bueno pensar, ¿será posible que posterior a esto el Estado costarricense pueda volver a invertir, a inyectar dinero a las instituciones públicas, o será que habrá un ataque potente para evitar que esto suceda? Ya el ataque existe. O sea, de hecho, inclusive subrepticiamente uno lo ve en algunos noticieros de televisión, editoriales del diario dominante de este país, grupos que se han estado manifestando. O sea, y ya yo lo decía antes, o sea, hay fuerzas políticas, ideológicas y económicas que quieren aprovechar esta crisis para profundizar aquellos aspectos del modelo que entraron en crisis, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante, ¿no?, la capacidad que puedan tener otros grupos de la sociedad, y en ese sentido yo creo que es importantísimo el papel de las universidades. O sea, que dejemos de ser centros de reproducción de discursos tradicionales y empecemos a producir pensamiento nuevo. Empecemos a reflexionar, a proponer vías alternativas, que estudiemos qué ha sucedido. Y yo creo que aquí hay un dato para quienes
nos gusta la sociología y la antropología, este resurgimiento de redes de solidaridad social en muy distintos ámbitos frente a la crisis es muy importante porque son manifestaciones de muy diversa naturaleza que nos están evidenciando el retorno de la sociedad. O sea, la sociedad está de regreso, dándole respuestas a la crisis. Y eso yo creo que hay que mirarlo con otros ojos, ¿no? Claro. Bueno, este papel de las universidades me parece importantísimo. Es un elemento más a discutir. Bueno, lástima que nos quedamos un poco cortos de tiempo porque deberíamos hacer un segundo programa, Abelardo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, en coproducción con Especiales UCR de Canal 15. Abelardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.